vamos a entrevistar a Marcelo Rosa, como ustedes ya saben. Marcelo es director general de Tu Experiencia Broadway, entre otras cosas, y recibió el premio Talento y Orgullo el año pasado, y nos va a contar su experiencia personal sobre el desarrollo profesional y cómo puso en práctica este proyecto y otros aspectos de su vida. Así que muchas gracias, Marcelo, y vamos a comenzar por el principio. ¿Quién es Marcelo? Contanos. Es una pregunta compleja porque hay como múltiples Marcelos, no porque tenga personalidades múltiples, sino porque mi carrera se ha desarrollado de manera como bastante errática, por así decirlo. Mi primera profesión o ocupación fue como cantante y como actor. Empecé a los 17 años trabajando en musicales acá en Argentina. Pensaba que mi vida iba a ser dedicarme solamente a estar arriba del escenario, hasta que de manera bastante casual o causal empecé a dirigir, un poco por curiosidad y un poco también porque yo sentía que yo quería hacer el rol más importante dentro de una obra, o sea, una pedantería de mi parte, pero bueno, era muy chico y yo decía, el protagonista de la obra no sé si es lo más importante. Yo decía, bueno, el director, el director. Entonces yo empecé a dirigir precisamente por eso, porque yo quería ser como... quería destacarme en mi profesión. Después de un tiempo de seguir como dirigiendo, escribiendo y actuando, en general cuando me aparece a mí una crisis, justo lo veníamos hablando antes, que tiene que ver con la profesión, cuando siento que no tengo el conocimiento suficiente para poder abordar un proyecto, sea cual fuere, siempre me vuelco hacia la formación. En ese momento apareció la oportunidad de la Universidad de Palermo, que me brindó una beca completa para poder hacer la licenciatura en dirección teatral y obviamente me embarqué en ello pensando que iba a ser unos meses, iba a aprender algo y lo iba a abandonar porque precisamente yo seguía trabajando, entonces era maniobrar entre el trabajo y el estudio, que es bastante complejo. Especialmente cuando uno es artista, que de repente te sale un proyecto. De hecho, cuando me otorgan la beca, quedé para hacer una obra en ese momento y tenía que irme de gira afuera, entonces era muy difícil como equilibrar esas dos partes y se puede equilibrar como la vida personal, lo profesional, la formación, se termina logrando. Completé mi formación, me recibí de licenciado en dirección teatral acá en la universidad y ahí pasé de decir que era artista o cantante a decir que era director teatral. Y de una manera casual o causal también puede ser, me llega un proyecto para dirigir una obra de afuera de Broadway que es Ghost, que es un musical que está basado en la película de los años 90, que probablemente ustedes no hayan visto, porque son muy jóvenes, pero en un momento Canal 13 la pasaba todos los meses y tuve la oportunidad de dirigir esa obra de Broadway y nuevamente me pasó lo mismo, sentí que había un faltante en mi conocimiento para poder abordar una pieza que era tan exigente en un montón de aspectos técnicos. Entonces fue que decidí irme a Estados Unidos a estudiar. Cuando fui a hacer un curso en Estados Unidos vi que había una cantidad de formación relacionada a lo que es teatro musical, que siempre fue como mi foco de trabajo. Y dije, acá hay algo que está ocurriendo que nosotros no nos está llegando esa información por algún motivo. Hay un montón de conocimiento, hay un montón de expertise, pero hay algo que acá saben porque son los creadores del género que nosotros no nos está llegando. Y junto con una amiga, que ahora es mi socia, desarrollamos un proyecto que era poder llevar artistas en principio de Argentina y luego se fue expandiendo de manera natural a estudiar, en principio era teatro musical a Nueva York de manera intensiva por 15 días. Y luego ese proyecto empezó a crecer, ahora en este momento TEB, como fue rebautizado ahora en un rebranding que estamos haciendo del proyecto, porque sentíamos que Tu Experiencia Broadway nos indicaba un solo programa o hacía foco en el trabajo de Broadway, que está muy vinculado a lo que es teatro musical, pero ahora nosotros tenemos un programa para bailarines, otro para cantantes más de estilo discográfico, otro para músicos, ejecutantes de instrumento y el de teatro musical que sigue siendo como el producto estrella, por así decirlo.
y hacemos 2 viajes por año, uno a principio de año y otro a mitad de año, donde llevamos alrededor de 70, 100 artistas de más de 14 países diferentes de toda Iberoamérica a estudiar a Nueva York de manera intensiva. Y bueno, es mi gran orgullo hoy por hoy, es el proyecto principal al cual me dedico. Vos vivís de eso hoy. Sí, Perfecto, eso es lo más importante. sí, vivo de tu experiencia Broadway. Suena mal, pero es así. Suena un vividor que me aprovecho de mi hijo, pero nos damos mutuamente, De nos vez damos en amor cuando, mutuamente. de vez en cuando. Después volvemos al proyecto. Quiero volver a tus inicios porque nos interesa compartir cuál fue ese disparador, aquello que te hizo soñar con ser con un director teatral, si es por herencia, por alguna inspiración familiar, por alguna obra que viste en algún momento de tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia. ¿Qué fue eso que disparó este desarrollo profesional que tenés? Bueno, en mi familia no cuento con artistas, solo mi abuelo, con el cual no tuve mucho vínculo, era bandoneonista, pero se la pasaba de gira por todo el mundo, entonces en general o sea, sabíamos que es un artista que, bueno, que falleció, pero muy consagrado, pero no convivía del todo con nosotros, y de hecho siempre me quedaba esa idea como que el artista tenía que irse. Pero o sea, siempre sentí que tenía la inquietud por la actuación. Yo era una persona extremadamente tímida, no tímido. O sea, si hay algo más arriba de la timidez, ese era yo. Si había 2 o 3 personas en un grupo, yo no podía hablar porque me daba mucha timidez. A niveles como exageradamente. Pero siempre decía que quería ser actor. Las contradicciones de la vida. Empecé a estudiar actuación por un pedido mío como insistente y la pasé horrible, fatal. No sé si alguna vez han ido a una clase de actuación. Yo nunca he ido a una clase de actuación, pero es el espacio de mayor exposición del mundo habido y por haber. O sea, para una persona que no hablaba, si había 2 o 3 personas, imagínense lo mal que lo pasaba. Te desnuda el alma, ¿no? No, era una situación espantosa para mí, era una tortura, pero me daba más vergüenza, yo iba con una amiga, me daba más vergüenza decirle que quería dejar por la vergüenza que me daba ese espacio, entonces iba a fuerza. Hasta que un día, me acuerdo, no me olvido más ese día, entendí qué era lo que estaba pasando. Entendí que yo tenía control de la exposición, que podía generar una diferencia en la persona que me estaba mirando y que estaban conmigo y no se burlaban de mí. Sino que en general lo que me pasaba era que yo sentía que cuando iba a decir algo la gente se iba a burlar o mi opinión no iba a valer. Terapia estamos haciendo en este momento un poco. Y a partir de ahí empezó el disfrute, empecé a entender, me cambió también mi percepción en cuanto a los vínculos, porque empecé a sentirme mucho más cómodo, por lo cual si alguna persona siente que es muy introvertida o le cuesta hablar en público, yo lo primero que les recomiendo es ir a una clase de actuación. La van a pasar horrible al principio, pero después van a tener un montón de herramientas también para sociabilizar, para quitar ideas, preconceptos que uno tiene. Y a partir de ahí me regalaron una entrada para ir a ver al teatro, mi tía, para un espectáculo que se estrenaba, que hablaban que era una maravilla que venía de afuera, que era La Bella y la Bestia, que era un musical de Broadway, que yo no tenía ni idea qué era, porque en ese momento internet no existía, o sea, imagínense lo viejo que soy. Entonces, fui pensando que era un show de estos como sobre hielo o algo como que era, y de repente era un musical donde la gente, los que estaban ahí arriba, estaban cantando, actuando, bailando en vivo, donde esa gente, yo vi el programa de mano y era gente que se dedicaba a eso, a hacer lo que yo veía en las películas de Disney cuando era chico, pero lo hacían como una profesión y les pagaban. Yo desconocía que existía un género, que había tantas obras, y a partir de ahí me acuerdo que dije, yo quiero estudiar esto, y tuve la suerte de esto se estrenó en el Teatro Ópera en el 98, creo. Y, y 2 o 3 años más tarde tuve la suerte de pisar ese mismo escenario como artista en 2 temporadas en el Teatro Ópera y para mí fue como un ciclo muy emocionante porque ver esa gente que yo admiraba y después que sean mis compañeros trabajando con ellos era como...
no un ciclo cumplido, pero para mí fue como muy revitalizante, era muy emocionante poder hacer eso. Bien, y después de eso, o sea, después de tu primera experiencia allí con ese equipo que habías ido a ver y que luego, uy, esto funciona mal. Eh, ¿Qué siguió? ¿Cómo avanzó el proceso? ¿Empezaste a capacitarte más o seguiste haciendo cosas? ¿Cómo se consigue un trabajo de actor? Bueno, el famoso casting o la audición es como el primer paso. A mí siempre me fue fatal. De hecho, en Nueva York doy una clase sobre audiciones basado simplemente en todos mis fracasos en audiciones, todas las cosas que no hay que hacer. Em, Contanos. Millones de cosas que yo hacía que eran horribles. Em, em, pero sí, obviamente, yo seguía insistiendo porque sentía que algo de eso había. Yo tenía una como yo tenía muy claro que quería ir hacia ese horizonte. Soy una persona muy determinada y muy determinante y como que cuando me pongo un objetivo lo voy a conseguir a como dé lugar. Y entonces yo sentía que había algo, que tenía que hacerlo, que tenía que hacerlo. Entonces yo averiguaba y consultaba cuál es el mejor profesor para canto, en técnica vocal, cuáles van todos. Bueno, yo voy con ese. Entonces, no vengo de una familia de dinero, pero lo que ganaba en mi trabajo lo invertía en mí todo el tiempo. Siempre invertí en formación. Eh, y en un momento quise ser bailarín, trabajé como bailarín, no bailo bien, pero iba todos los días y soy como muy dedicado y hasta que no lo logro soy como muy constante. Eh, y eso es como, fue un gran aliado sobre todo en lo artístico, porque no siempre queda el mejor, sino queda como el más insistente, el más trabajador. Y en ese sentido mis trabajos empezaron un poco por eso. Era como necesitamos una persona que reemplace, yo voy y lo hago. Y he reemplazado 7 personas en una obra y me aprendía todo lo que había que hacer. Y ensayaba en mi casa hasta las 3 4 de la mañana solo toda la obra completa hasta poder, como muy dedicado y muy constante. Wow. Ahí entonces la disciplina juega un papel más importante que el talento o cómo es ese Sí, juego. en mi caso, sin dudas. Okay. O sea, porque yo era la persona menos privilegiada a nivel vocal que existe en el mundo, eh, pero estudiaba, tomé por 10 años seguidos sin parar clases todas las semanas y ensayaba en mi casa y entrenaba, hacía los ejercicios todos los días. Mis vecinos me odiaban, me gritaban cosas espantosas. Porque no sé, yo tuve un vecino que era violinista, es una cosa horrible porque el violín apenas uno empieza es como que todo suena desafinado, bueno, mi voz era igual, todos los días, horas y horas cantando horrible y mis vecinos detestándome, hasta que en un momento, con la técnica, con la dedicación, con la perseverancia, con no eh, abandonar, empezó a tener resultados y trabajé mucho como cantante, muchos años y mejor o peor, pero digo, pero lo he hecho como una profesión aquí, en otros países, así que algo Qué dio sus bueno, frutos. qué bueno. Vamos ahora, volvemos al proyecto, ¿sí? A tu experiencia Broadway, que ahora se llama... Teb, es tu experiencia Broadway, Ah, pero perfecto. Vale, después nos contás por qué el rebranding. ¿En qué momento surge, sí, atravesamos este trayecto de tus inicios como artista y en qué momento surge convertirte en empresario? ¿Sí? Y cómo se dio ese proceso, cómo fue el inicio, cómo te imaginaste el proyecto, si fue solo, si fue acompañado de alguien. bueno, nunca me vi como un empresario, tampoco me veo ahora cuando me preguntan en algún formulario de ocupación, sigo poniendo director teatral. Cuando dirigí Ghost, acá en Argentina, cuando dirigís una licencia de afuera, te mandan como muchas cuestiones que podés hacer y cosas que no podés hacer, y entre las cuales teníamos que respetar exactamente el guión y la música de principio a fin de la obra, no se podía cambiar absolutamente nada. Recibo un video de la obra de Broadway y era impresionante el nivel de precisión que tenía. El guión era exactamente igual, los puntos, las comas, todo exactamente igual que como lo hacían en Broadway. Todas las funciones, o sea, todas las funciones se hacía exactamente igual como una relojería.
Cuando yo dirigí esa obra no entendía cómo podían hacerlo porque los actores no respetaban esas comas, esos puntos, esos silencios. Querían cambiar palabras porque no les quedaban bien. O había... Me pareció como algo tan impresionante que hubiera una forma de poder llevar a los actores a que se viera natural, porque yo veía la obra de afuera y no se veía artificial, pero aún así era como un relojito. Además, Ghost es una obra que es muy compleja a nivel técnico, porque está llena, o sea, el protagonista es un fantasma. Uno de los momentos más icónicos es que atraviesa una puerta, o sea, teníamos que hacerlo atravesar una puerta, literal, o sea, de material. Era como muy complejo técnicamente. Nunca nos avisaron eso al principio. Cuando compramos la licencia nos dijeron, ustedes lo pueden hacer como quieran, sin efectos, no pasa nada, pero parte del conflicto de la obra es que hay trucos de magia todo el tiempo. Pero bueno, ya estábamos embarcados, fue un gran aprendizaje en el medio del proyecto darnos cuenta que había un montón de elementos técnicos muy complejos que había que manejar. Es una obra muy coral, entonces necesitábamos como un gran ensamble, pero para eso necesitábamos mucha amplificación, necesitábamos muchos recursos económicos que, como yo no había planificado absolutamente nada, grave error, no tenía idea hasta que estábamos ensayando que de repente necesitábamos 24 micrófonos para todo el elenco, más 10 músicos que teníamos de orquesta en ese momento. Una cantidad de vestuario abismal, porque la obra Ghost sigue el guión exactamente igual de la película, entonces cambia todo el tiempo de locación. Una película tiene un ritmo muy vertiginoso y cambia todo el tiempo de locaciones. Bueno, la obra es igual. Long story short, me di cuenta que no podía hacer todo eso. Que mis conocimientos, si bien tenía un montón de conocimientos técnicos, yo además, aparte de hacer la licenciatura, había estudiado dirección escénica de ópera en el Colón, en el medio, o sea, en el mismo momento, cursaba 15 materias por cuatrimestre entre la licenciatura y dirección escénica en el Colón. Había un montón de elementos técnicos que conocía, sobre todo por la ópera. La ópera tiene como grandes estructuras, grandes escenografías, coros muy impresionantes, pero sin embargo hay un montón de cosas que la práctica, en la praxis, desconoces. Y dije, yo necesito saber cómo hacerlo de verdad. Entonces ahí me fui a estudiar a Nueva York y ahí fue donde descubrí que hay un montón de conocimiento mucho más de lo que uno creía o consideraba. Me encuentro de casualidad en Las Vegas con una amiga que ha ido a estudiar algo similar también a Nueva York en el mismo momento, y ella me dice, tenemos que hacer esto para que vengan nuestros alumnos a conocer lo que está pasando. Yo como un inconsciente le dije que sí, pensando que esto era imposible. O sea, nosotros, latinoamericanos, contratar gente de Estados Unidos que nos respondan un mail o que nos atiendan el teléfono, no viviendo ahí, me parecía algo como inviable. ¿Cómo empezamos a hablar de presupuestos con ellos? ¿Qué es un presupuesto en Estados Unidos? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Cómo se alquila una sala para poder dar una clase? O sea, desconocía completamente. O sea, cero conocimiento, menos 10. Pero soy muy lanzado y dije que sí. Y gracias a una herramienta tecnológica llamada Google, empecé a googlear. Soy el rey del Google, soy muy bueno googleando. Si necesitan tips de Google, soy como muy bueno en eso. Y empecé a investigar, a buscar, a curiosear dónde, quién, de qué manera se podía hacer. Y lo bueno de Estados Unidos es que todo es una industria, o sea, con lo bueno y lo malo que tiene eso, los reyes del capitalismo, entonces toda la información la tienen disponible online. Precios, presupuestos, lo que quieras está disponible online. Entonces yo era cuestión de entrar, quiero alquilar este teatro y te dice cuánto te sale alquilarlo por día, por hora, por minuto, por mes, todo está disponible. Lo cual hace que sea muy fácil también hacerlo en Estados Unidos y no por ahí en otros países, porque quizás, siempre hablo lo mismo, cuando nos quieren ofrecer la idea de hacer un proyecto acá en Argentina, es más difícil porque hay que realmente preguntar, todos los presupuestos son diferentes, es muy complejo, hay que tener en cuenta la inflación, que bueno, ahora en Estados Unidos también hay, pero es diferente. Más nosotros conociendo lo que es inflación de verdad, ellos no entienden nada en ese sentido. Pero realmente fue mucho más sencillo poder hacerlo allá porque toda la información está muy disponible. Entonces las barreras de entrada en ese sentido son mucho más bajas que por ahí en otros países donde el desconocimiento podría ser mayor. También es una dificultad porque para nosotros nuestro proyecto
o sea, es muy viable que cualquier persona lo pueda llegar a hacer. Entonces, la competencia ahí podría crecer muchísimo. Voy a recordar nombres de quienes están acá, no por las dudas, porque digo, las barreras de entrada para nuestro negocio son muy bajas, es muy fácil ingresar, pero bueno, también hay que tener un conocimiento técnico muy específico. Nosotros todos los que dirigimos el proyecto somos todos artistas, entonces conocemos mucho de lo que necesita la industria, entonces eso también es un gran diferencial para lo que nosotros hacemos. Es como dentro de la balanza es una dificultad porque no venimos del mundo empresarial, entonces fue conocer también cómo se manejan presupuestos y demás, pero lo que nosotros sí entendemos mucho es del quehacer artístico. Entonces, en ese sentido, como hablábamos antes, siempre nuestro foco fue como la excelencia académica y tener a los mejores docentes que pudiésemos alcanzar. Bien. Y entonces, ¿cuál fue, acordarás, tu primera venta, tu primer cliente? Sí, justo el otro día veía un video que decía, tus primeras ventas no tienen que ser tus allegados, porque si no, cuando das el próximo paso, agotaste a todos tus conocidos y vos sentiste que empezaste triunfal y después, la siguiente venta, cuando pasás al mundo de lo real, sentís que fracasa tu proyecto y uno lo abandona. En mi caso no sabía eso, entonces que empecé obviamente con mis alumnos, gente que conocía, compañeros de trabajo, colegas, le empecé a contar, mira, tenemos este proyecto que queremos hacer, bla, bla, bla. Y empezamos con 5 alumnos míos y 5 alumnos que eran de otra socia que después no, nos desasociamos y justo con mi amiga con la que iniciamos este proyecto compartíamos alumnos, así que éramos como nuestros alumnos. Fuimos 10, solamente eran 10 alumnos que viajaron a Nueva York, de los cuales 5 ya los conocíamos y 5 los conocía la otra profesora, pero todos éramos como todos familia. De hecho, nos hospedamos todos en un departamento. Era como otra la dinámica, era mucho más casual, como más informal. Nosotros íbamos a las clases y tomábamos las clases porque nuestro deseo original era cómo podemos hacer para seguir compartiendo el conocimiento y nosotros poder volver a Nueva York a seguir aprendiendo también para poder seguir como hacer esta especie de puente o de ciclo, ¿no? De seguir compartiendo información. Pero muy alejado a la idea de una empresa o de un negocio o de algo que fue, o de un emprendimiento. No era la intención ni por cerca. Luego de eso, con la que era mi amiga y primera socia, por así decirlo, porque en ese momento no lo era solamente mi amiga, se va a vivir a México y me dice, para yo poder hacer algo acá con la gente de México, como no conozco, tengo una amiga que está viviendo en México, que también era amiga mía, ¿por qué no hablamos con ella y le planteamos a ver si le interesa? Y ella fue 10 pasos más adelante y dijo, ¿por qué no hacemos otro programa de bailarín? Y ahí fue como, ¿por qué no hacemos un programa de cantante? Y ya pasamos de tener 10 personas con un programa que eran 4 o 5 horas muy controlable a tener 3 programas con más de 60 horas de clases, pasamos de tener 2 docentes a tener como 40 docentes distintos porque teníamos que dar abasto con la promesa que nosotros hicimos de, ok, 3 programas diferentes con un montón de carga horaria y demás, y pasamos de 10 personas que eran conocidas a 54 desconocidos que viajaron con nosotros a Nueva York. Wow. Por lo cual esa teoría de no empieces con el familiar, porque después yo un poco descreo, porque en realidad fue nuestro puntapié inicial para poder animarnos a hacerlo, a probar y decir, ok, esto es viable, lo podemos hacer, nuestra prueba piloto funciona. Y lo que para mí la clave fue ahí tener un buen equipo y aliarnos con las personas correctas. Porque realmente una persona correcta no fue una competencia, sino impulsó el proyecto a niveles que de hecho el core principal que surgió en ese momento es un poco la esencia de lo que sigue estando vigente con TEB hoy. Si bien mutó y fue creciendo un montón, pero el núcleo principal de una formación de calidad muy intensivo, con mucha carga horaria para artistas pasamos de solo artistas de Argentina a tener en ese momento 5 o 6 países participantes diferentes. Gente incluso de Italia que se sumó porque lo vieron online. Como realmente creció muchísimo el proyecto simplemente por una idea, un germen que fue casi accidental. En realidad es una oferta de un servicio casi inexistente, ¿no? Creo que también el crecimiento tiene que ver con eso, con que sí. Era algo que no existía y ustedes vieron ahí esa oportunidad de negocio. Sí, nuestra competencia principal, si bien hay programas similares al nuestro que hoy por hoy se
siguen siendo competencia, obviamente, pero nosotros pasamos a ser, digamos, líderes en el mercado en este nicho muy particular, que es formación intensiva de 15 días, es como muy de nicho, artístico, en Nueva York, es muy específico, pero nuestra competencia siguen siendo las universidades, porque uno podría ir a Berkeley o a Juilliard o a algún conservatorio. Bueno, Juilliard no, porque es muy complejo entrar, pero digo, Berkeley tiene programas más cortos de formación, pero ninguno tiene todavía de 15 días, que lo que hacen es que uno pueda... es muy viable hacerlo en la vida que uno lleva, ¿no? Mucha gente que viene con nosotros por ahí no se anima a dar el paso profesional, entonces están trabajando en una empresa y son sus 15 días de vacaciones que lo toman como para ir a Nueva York, aprender, hacer un poco de turismo, pero para poder darse su primer como paso a animarse a decir, ¿y si me dedicara a esto más profesionalmente, cómo sería? O gente que por ahí está trabajando. Tuvimos el caso, bueno, vino el año pasado Laura Esquivel, que ya está trabajando muchísimo, hizo Kinky Boots ahora hace poco, pero trabaja en tele y demás. Y era como, yo no podría dejar mi carrera para irme a hacer un curso de 4, 5, 6 meses. Pero 15 días a ir a probarme, a seguir perfeccionándome, lo puedo hacer, porque es compatible. Pidió vacaciones justo estaba haciendo temporada en Kinky Boots, así que pidió hacerse sus vacaciones y poder ir, y fue como muy compatible, era viable. Y empieza a pasar un poco eso, que la gente dice, ok, no tengo que parar mi vida para poder seguir formándome y buscar docentes que sean referentes en lo que yo hago, que realmente signifique un desafío y no sea algo recreativo. Perfecto. Si están escuchando atentamente, acaba de hablar de lo que vimos hoy en clase, ¿no? De especialización, nicho, penetración de mercado, etcétera, ¿sí? Y en la vida real, absolutamente real. Súper interesante. Y tengo una consulta, Marcelo. ¿Tuvieron inversión inicial o cómo se financiaron la primera vez? Cero. Wow. Por eso es un proyecto que decimos que es como medio angelado, porque realmente no tuvimos que invertir en nada. Cero de entrada, y de hecho los primeros años no invertimos en nada. Fue todo comunicación orgánica a través de redes sociales. Apalancándonos obviamente en nuestra experiencia con nuestros alumnos. Nosotros ya estábamos trabajando, todos los que dirigíamos, los que llevamos adelante Tu Experiencia Broadway, estábamos trabajando, entonces nos conocían o sabían qué hacíamos, entonces se empezaban a acercar un poco por ese lado. Y la verdad es que nosotros lo que hacíamos era, de alguna manera, una especie como de dropshipping. Era como una promesa de algo que les vamos a prometer que va a ocurrir en Nueva York, pero que no la tenemos. De hecho, los primeros videos que anunciábamos el proyecto era todo material de archivo, porque no teníamos ni un video de una clase, nada, porque no habíamos... o sea, lo habíamos transitado nosotros como estudiantes, pero nunca nosotros como llevándolo adelante. Por eso también el puntapié inicial, que fue trabajar con gente que nos conocía y confiaba en nosotros, fue bueno, porque nos permitió tener material audiovisual luego de esto existe, se puede hacer, ok, sabemos de qué manera. Hicieron una preventa. Hicimos exactamente, es como va a ocurrir esto, van a ver estas clases, fotos de archivo de Nueva York, y era solamente como eso, como confía en que va a ocurrir. Y la gente confió y ocurrió y sucedió y estuvo muy bueno. Perfecto. ¿Y ustedes recibieron el ingreso de dinero para pagar a sus proveedores, que eran los docentes o las clases que iban a tomar en el exterior? Sí. Perfecto. Lo bueno es que en general todo lo que manejamos, ahora no, porque ahora obviamente la creció muchísimo, entonces es muy distinto cómo nos manejamos hoy, pero en ese momento era... llegábamos a Nueva York y el primer día le abonábamos al docente. En ese momento sí teníamos aéreos, que eso fue como una cosa muy complicada que dejamos de tener, porque entrábamos en otro tipo de logística que tenía que ver mucho más con lo turístico, que no es nuestro fuerte, ni es el foco de nuestra actividad. Entonces ahí fue como que dijimos, ok, pongamos foco en cuál es el core, lo que nos interesa de lo nuestro, y todo el resto que de alguna manera nos distrae o no nos termina aportando, corrernos, porque también cuando no tenemos el control total de lo que ocurre, vuelve el reclamo. Entonces, como no podemos dar respuesta a ese reclamo, es como, ok, centrémonos en lo que sí podemos atender.
Em, pero al principio era solamente una promesa, ellos nos pagaban y en base a eso nosotros destinábamos presupuestos y, y como vuelvo al principio, nuestra idea en ese momento no era hacer un negocio, entonces solamente era si quedábamos en cero o perdíamos poco ya era un montón. Que de hecho, bueno, no perdimos por suerte, de hecho ganamos un pequeño sueldo esa primera vez, pero que tampoco era la idea. Era poder nosotros transmitir conocimiento y nosotros poder volver a Nueva York a seguir aprendiendo. Bien, y la oferta de servicios, ustedes tienen un portfolio bien definido de servicios, ahí seguramente tenés un servicio que es el que lidera o genera la mayor caja o masa crítica de ingresos, y algún otro que has definido como una cuestión de posicionamiento. ¿Cómo sería ese juego? ¿Cómo lo armaste? Bueno, nosotros tenemos el producto estrella, por así decirlo, o la vaca lechera, sería el de teatro musical, que es el que de alguna manera sostiene al resto. Em, el programa de Cantante Pro es un programa que hoy por hoy es deficitario. En algunas ediciones nos da un poco de pérdida, pero lo queremos impulsar precisamente porque nos parece muy interesante, porque de hecho hicimos encuestas el año pasado y la mayor cantidad de consultas o de interés viene, en primer lugar, lidera teatro musical y en segundo, gente de cantantes que les interesa la posibilidad de poder ir a estudiar a Nueva York. Estamos analizando qué está pasando ahí en nuestro funnel, que llegan muchas consultas, muchas inquietudes, pero no se terminan de convertir. Entonces estamos como reajustando también la comunicación un poco, por eso surge la idea del rebranding, para poder atender al resto de los programas. El programa que está en mayor crecimiento es el de músicos, que surge durante la pandemia y la primera edición se hizo post-pandémico, que fue hace un año atrás. Y es el programa que nos damos cuenta que está creciendo bastante fuerte, eh, porque hay, bueno, una movida muy grande en Nueva York a nivel musical, bueno, a nivel en todas las disciplinas, pero bueno, pero hoy por hoy Los Ángeles se está llevando al público de lo que es bailarines y cantantes, y Nueva York sigue liderando en lo que es teatro musical, por supuesto, y en lo que es música. Entonces como que hay una gran palanca ahí que estamos empezando como a tratar, y en parte también por eso es el rebranding, porque nos pasaba que los músicos no entendían si tenía algo que ver con teatro musical o que tenían que ir a hacer musicales únicamente por el nombre. Entonces nos terminaba de alguna manera funcionando muy bien para teatro musical, era una marca muy fuerte, Broadway dentro del nombre, era como el foco principal, pero nos terminaba de alguna manera como perjudicando un poco al resto del resto de los programas. Bien, muy interesante. Te escucho hablar de funnel de ventas, de vaca lechera. ¿En algún momento decidiste o pensaste, tengo que saber marketing para manejar este proyecto? ¿Cuándo fue ese momento y qué estás haciendo para desarrollar tus capacidades, tus habilidades de marketing? Bueno, en un momento me parecía muy interesante lo que yo estaba haciendo, y como todo en la vida, cuando empiezo a tener un desconocimiento muy grande y empiezo a hacer agua, me agarra como mucha ansiedad porque soy muy exigente y dije, no puede ser que el proyecto me domine, necesito poder tener mayor control, entre comillas, como mayor conocimiento para poder entender qué está pasando, qué estamos haciendo. Em, y me di cuenta que lo que a mí más me interesaba tenía que ver con la comunicación, con el diseño del producto, con un montón de áreas, y que descubrí que tenía que ver con marketing. Entonces empecé a investigar, yo tenía desconocimiento absoluto de qué era el marketing, para mí marketing era publicidad, eh, no tenía idea, entonces empecé como a investigar y dije, esto me interesa, y como soy muy exigente, podría haber hecho un curso, pero dije voy a hacer una maestría aprovechando el título que tengo universitario. eh, y dije voy a empezar una maestría. Empecé el año pasado una maestría en marketing y comunicación. Sí, en esta instancia sí con la finalidad de terminarla, no como fue en su momento la licenciatura, que igual la terminé y me recibí. Pero precisamente porque dije quiero tener herramientas para yo poder trabajar mejor, entender mejor lo que estoy haciendo, nunca con la finalidad de trabajar en marketing en una empresa, sino poder potenciar mi proyecto,
que es TEB y poder tener mejores herramientas. Y empecé a descubrir un montón de cosas que tienen que ver con el marketing que me parecen súper interesantes, que lo estaba haciendo de manera intuitiva o porque me interesaba, opinaba sobre eso, pero no me daba cuenta que tenía que ver con el área. Eh, Así que estoy contento con haber dado ese paso también a un conocimiento mucho más formal de este área que era, de hecho era lo que estaba haciendo, porque si bien tu experiencia es o TEB es un proyecto artístico, pero nuestra diaria no tiene nada que ver con lo artístico, para nada. Con la gestión del proyecto, más que nada. Y ahí, Marcelo, la otra pata importantísima para un proyecto que es el armado, el team building, el armado de equipo. ¿Cómo es ese equipo? ¿Qué roles tiene cada uno? Si es que tienen distintos roles. ¿Cómo funciona este? Bueno, nosotros somos tres socios. Yo me hago cargo de toda la parte que tiene que ver con marketing y comunicación. Diseño y gestión de productos, digamos, todo como el mix de marketing completo. Excepto lo que no entro tanto es en la parte de presupuestos. El área, todo lo que es presupuestos y la parte como de finanzas lo maneja otra de mis socias, que ella es bailarina en realidad. Eh, y pero le interesaba mucho esa área y fue como ella la que más se estaba metiendo en todo eso y empezó como a... y tuvimos en un momento, empezó a crecer tanto que no, o sea, al principio todos hacíamos todo, nos juntábamos en prepandémico, nos juntábamos por Skype, todos los días, 8 o 9 horas en Skype, sentados hablando de cada una de las áreas y todo lo decidíamos, todos en consenso, era insoportable. Literal, era insoportable. O sea, así como tomábamos decisiones, también peleábamos un montón, porque, claro, todas las decisiones por consenso eran imposibles, o sea, era imposible. Hasta que en un momento sentimos que es lo, no sé si es que es lo mejor que podés hacer, sino lo que más te interesa o podés aportar al proyecto. Entonces, una de mis socias maneja toda la parte de finanzas, que por supuesto tenemos igual un contador afuera, tenemos otro contador acá, tenemos una... Bueno, en Estados Unidos necesitas 3 contadores diferentes, entonces tenemos 3 personas que se encargan de toda esa parte. Pero obviamente nosotros hacemos como el chequeo diario de toda la parte contable. Bueno, lo hace Lu y nos hace los reportes y demás. Después toda la parte que es logística lo hace otra de mis socias, que ella es cantante, cero conocimiento de logística, pero bueno, un poco empezó a decantar en ella también como esa área, que es súper importante porque básicamente lo nuestro es logística, rental de espacios, de lugares de guardado, porque tenemos un guardado allá de equipamiento, docentes, etcétera, 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 aparte de toda la logística que llevamos del movimiento de la gente que viaja. Y yo me encargo de la parte de la comunicación y demás. Qué bueno, ¿no? Porque estamos derribando varios mitos, ¿no? Que una bailarina puede ser quien maneja presupuestos y finanzas, es genial. Y que el resto del equipo de talentos creativos pueda gestionar un proyecto. ¿El proyecto está anclado tributariamente o como razón social aquí en Argentina o en Estados Unidos? ¿Cómo manejan esta cuestión? Está registrada en Estados Unidos, es una corporation, una Inc., que está registrada así en Estados Unidos. Bien, bien. Y ahí tienen su equipo de asesores, imagino, los legales sobre todo, porque en Estados Unidos el tema legal es como súper... Sí, ¿Sí? más que nada como una asesoría legal. Después lo que sí tenemos es más, ellos son más exigentes con todo lo tributario, con el IRS. Eso ahí sí tenemos como un equipo porque eso es más complejo. Bárbaro, genial. Qué bueno, Marcela, pues nos estás contando todo un panorama donde está anclado y fundido el talento creativo con el proceso de gestión del talento, precisamente, ¿no? Para poder vivir de lo que uno ama, que es a lo que uno aspira, ¿no? De hecho, todo el registro de la empresa y todo surgió en el medio de la pandemia, porque el proyecto, como les comentaba, empezaba como muy chico, después empezó a crecer un poco, pero después hacíamos un viaje al año nada más, entonces el trabajo en general eran 6 meses antes y los grupos iban fluctuando. En el medio de la pandemia explota gracias a las redes y que la gente estaba en su casa como muy ávida de querer tener conocimiento y de seguir conectados con lo artístico. Nosotros empezamos, todo el mundo se volcó obviamente al online.
Y dijimos, bueno, empecemos a dar clases online. Y dijimos, pero todo el mundo, vimos que todo el mundo estaba dando clases online y dijimos, bueno, ¿por qué no las damos gratis? Como para compartir conocimiento, invertimos nosotros, contratamos a nuestros docentes de Nueva York. O sea, yo cero conocimiento de marketing, pero fue una gran estrategia, pensándolo en retrospectiva, pero en ese momento era como, bueno, damos conocimiento, compartimos, nosotros seguimos conectados con lo que hacemos y dijimos, bueno, hacemos una clase online, contratamos una artista porque vimos que justo los artistas de Broadway no estaban trabajando, entonces gente que nosotros admirábamos posiblemente tenían posibilidad de estar disponibles en ese momento. Empezamos con una y terminamos dando 15 todas las semanas, haciendo un ciclo que se llamaba Dev at Home, no me acuerdo, una cosa así, como no me acuerdo, era el nombre que le pusimos. Y empezó a crecer ese proyecto. Al principio era solo una clase, después terminamos teniendo como una TED Carpet que hacíamos previo, donde la gente iba entrando y nosotros hacíamos entrevistas a artistas de distintos países y venían y la gente se conectaba y participaba. Y después hacíamos una masterclass como de 1 hora y media, 2 horas, y después hacíamos el TED After Party, que nos quedábamos con la gente, poníamos música y charlábamos y bailábamos con la gente. Y así empezaron a conectarse con nosotros, con el proyecto, empezaron a ver qué era tu experiencia Broadway, venían porque era algo gratis y se quedaban por el aprendizaje y empezaban a conectar con nosotros como humanos, porque nos quedábamos al final conversando de otras cosas y en base a eso se dispararon, o sea, la cantidad de inscriptos, literal, o sea, pasamos de tener grupos de 30, de repente 100 personas, 150 personas que se inscribieron en el medio de la pandemia con un poco como la idea original de la promesa, cuando esto se pueda, vamos a viajar. Así que en el medio de la pandemia nosotros tuvimos que viajar a Estados Unidos y poder terminar de dar todo un marco legal porque de repente era, claro, un proyecto que era muy pequeño, que lo podíamos manejar también. Teníamos la empresa registrada en México, entonces lo manejábamos en México, pero con cuentas muy acotadas. De repente creció tanto que tuvimos que darle como otra formalidad. Así que en la pandemia nos fuimos a Estados Unidos a poder terminar de cerrar todo el proyecto y ahí, gracias a la pandemia, nosotros, si bien fue una tragedia muy grande, pero nuestro proyecto nos sirvió para impulsarlo muchísimo, gracias a lo mismo, igual a que hicimos, a que fuimos a la acción, a que somos medio kamikazes y nos mandamos y como, bueno, probemos. Cada vez tratamos de pensarlo un poco más, obviamente, pero a veces es como, si hay una corazonada en esto, probemos a ver qué pasa. Pasa que cuando va avanzando el proyecto uno tiene mucho más que perder, ¿no? Al inicio no hay nada que perder, entonces uno arriesga, después uno empieza a cuidar lo que ya tiene. Claro, pero la pandemia para nosotros era sinónimo de este proyecto se termina, porque era artístico y turístico, por así decirlo. Eran viajes que no existía esa idea y lo artístico no existía, porque nadie podía ir a un lugar, o sea, tomar clases, no podías ir si había gente, no podías ir al teatro, no se podía hacer nada. Y de hecho, el turismo y el entretenimiento fue lo último en tener acceso post-pandémico, por lo cual nosotros en un momento era como, esto, ¿cómo lo vamos a sostener? Porque, o sea, todos en ese momento habíamos tomado la decisión de dedicarnos solamente, exclusivamente a TEV. Y fue como, dijimos eso, me acuerdo, en enero 2020 y en marzo vino la pandemia, fue como, ¿y ahora cómo hacemos para...? Yo había renunciado, yo trabajaba en ese momento para Disney en Estados Unidos, yo había renunciado porque dije, no, yo me voy a dedicar a esto, nada más. Y, o sea, wow. En ese momento parecía una mala idea, pero no lo fue después. Claramente. Bien, Marcelo, súper interesante, nutritivo lo que nos estás contando, sos muy generoso en contar todos los entresijos del proyecto. Me gustaría preguntarte ya para cerrar, ¿qué le dirías? No digo consejos, sino alguna reflexión a los chicos que te están escuchando, que están iniciando sus carreras en la facultad y que sueñan con un proyecto profesional. Justamente no sé si soy la mejor persona para poder aconsejar porque mi camino, como ven, es bastante como... Yo digo que es casual, causal, porque yo digo en terapia todo pasa por algo y mi psicóloga me odia cuando digo eso porque no todo pasa por algo, uno tiene que ir a buscarlo realmente y uno tiene que trabajar a conciencia y muy determinado. Yo siempre fui como una persona que
si bien en retrospectiva parece ser que mi foco no estaba tan claro, porque yo pensaba al principio que solo me iba a dedicar a estar arriba del escenario y claramente mi realidad hoy por hoy dista muchísimo de eso. Pero sí en cuanto apareció una oportunidad de algo, fui, me embarqué y con todo y de principio a fin. Trato de los proyectos no abandonarlos en el camino o cuando aparecen las dificultades. Me acuerdo cuando fue la propuesta de hacer Ghost, me junté con varios productores y todos me dijeron lo mismo: no lo hagas. Literal, fue así. La respuesta fue, de hecho, una productora que me junté me dijo: esto, la única forma de que lo hagas es que te juntes con 2 o 3 amigos que de onda te hagan el favor de hacer esta obra, porque esto no va a funcionar. Y yo, cuando me dicen que no, ahí me sale el Escorpio, no creo en el horóscopo excepto en eso, porque ahí fue como que, cuando me dicen que no, es como que digo: ¿no? Vas a ver que sí. Vas a ver que sí, y lo voy a hacer más grande de lo que me habían propuesto. Y en ese sentido, si bien el desafío lo tomo igual como algo productivo, siempre es como, van a ver en el camino un montón de personas que le van a decir que no se puede. Cuando nosotros estábamos haciendo el proyecto de Tu Experiencia Broadway, todo el mundo nos decía: van a tener problemas legales, porque la gente lo único que va a hacer quejarse de ustedes, si ustedes te van llevando gente a estudiar y solo van a tener reclamos. Hasta ahora, toco lo que haya, no tuvimos ningún reclamo, más allá de gente que por ahí le gusta más o menos una clase, pero nunca pasó nada, en el sentido de que siempre es el temor más grande el de la gente de embarcar un proyecto, porque siempre va a haber dificultades. Siempre lo va a haber. No es la panacea. Emprender, de hecho, es dista de todo eso. Es como llevar adelante tu proyecto y esto, como hacer lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Es lo contrario. Yo soy mi propio empleado, trabajo millones de horas por día. O sea, literal, horas, millones de horas. Hay días que estoy 12, 13, 14 horas sin parar trabajando atrás de una computadora, que no era mi sueño para nada. Pero el impulso es mucho mayor. Tiene que ver con algo mucho más profundo y no tiene que ver ni siquiera con un trabajo, ni con el sueldo, que obviamente yo vivo de esto. Tiene que ver con un proyecto más grande, tiene que ver con un deseo más grande de un poco me pongo objetivos y quiero cumplirlos y quiero alcanzarlos, y qué es lo siguiente. Y un poco eso me viene de lo artístico. En lo artístico siempre estás haciendo una obra y ya tenés que estar pensando en lo próximo, y lo próximo tiene que ser mejor, porque si no te estancás en tu carrera. Entonces un poco ese chip, que puede ser tóxico si uno lo balancea, es muy útil, porque todo el tiempo esta curiosidad, esta forma de ser inquieto, es lo que permite que uno esté en constante movimiento, conectándose con gente diversa, escuchando, prestando atención. Uno, ¿qué puede hacer? Siempre mis socias al principio les generaba como inseguridad, y si viene alguien, y esto como las barreras de entrada, ¿no? Y cualquiera puede venir a hacer esto, y decía, pero no cualquiera puede hacer lo que nosotros hacemos, de la manera en que nosotros lo encaramos, porque no hay otro Marcelo Rosa. Bueno, en Brasil hay muchos Marcelo Rosas, pero no exactamente como yo, que hagan lo mismo que yo, de la manera en que yo lo encaro, con el amor o con la dedicación, o con lo que yo le puedo aportar al proyecto. Entonces, en base a eso, lo que yo digo es: confíen en lo que uno trae, confíen en formarse, en ser inquietos, y en que siempre les van a decir que no lo van a poder hacer. Lamentablemente la gente es insegura, tiene miedo de todo, y siempre, a mí, o sea, literal, todo el tiempo me dicen no. O sea, todo el tiempo. Ahora estamos con otro proyecto también, y la primera respuesta fue tipo, no. Y siempre va a aparecer ese no. Y lo que uno tiene que convertir es ese no en un sí, mostrando que el proyecto puede avanzar, haciéndolo uno, liderándolo uno. Yo siempre en ese sentido como que trato de transmitir esa misma idea. Cuando hacemos algo en Nueva York, yo soy el primero que estoy levantando las cosas, corriéndolo. Trato de mostrar más con el ejemplo que con la palabra. Ser la idea de más de un líder que de un director o de un rol jerárquico. Que me vean que yo estoy haciendo para que la otra persona también tenga ganas de hacer conmigo, de crear conmigo. Así que te súper agradecemos, la verdad que ha sido muy generoso, muy nutritivo todo lo que nos contaste. Así que un aplauso para vos, y nos vamos a sacar una foto. Gracias.